Bárbara. Entonces, como les contaba, nuestro instituto, que es el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA, se encuentra en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Pertenece, como les dije, a la Universidad de Buenos Aires y al CONICET, y comprende una serie de laboratorios de uso compartido que ocupa 600 metros cuadrados en el piso 11 de la Facultad de Medicina, y tiene áreas de biología molecular y de trabajo con patógenos potencialmente infecciosos. Tenemos áreas de BCL2 y BCL3. También tenemos, además de un área de biología molecular, donde se pueden hacer diversas técnicas, también tenemos un área de microscopía y citometría de flujo. Hay diversas líneas de investigación en el instituto se llama de retrovirus y SIDA, pero se ha diversificado. Las áreas principales de investigación comprenden el estudio de variantes circulantes de HIV-1 en Argentina, la caracterización de la resistencia, antirretrovirales utilizados contra HIV, también la inmunopatogénesis de la infección por HIV, por hepatitis, también por HTLV, y últimamente se ha sumado un grupo que trabaja en Chagas también. Y nosotros nos enfocamos a la inmunidad contra Mycobacterium tuberculosis en el contexto de HIV. Cabe destacar que ahora con la pandemia de COVID-19 nos hemos reformulado. Como ustedes saben, se han suspendido todas las actividades en los institutos de investigación en Argentina, pero el nuestro no paró. Por el contrario, está totalmente abocado en un 100% al diagnóstico y a la investigación en COVID-19. Y en estos momentos nosotros estamos llevando adelante un trabajo de investigación de la respuesta inmune en personas que han transitado y que transitan COVID-19. Entonces estamos haciendo este impasse en la tuberculosis, trabajando muy fuertemente en esta pandemia. Y en el instituto también se hace un fuerte servicio de diagnóstico, es el único instituto de la Argentina, instituto del CONICET, de la Argentina, que hace servicio de diagnóstico por RT-PCR para infección por SARS-CoV-2. Entonces, la verdad es que el instituto se ha reformulado, se han cambiado laboratorios, se han reformado laboratorios en base a esto, y bueno, estamos en este impasse hasta que volvamos a la tuberculosis, aportando lo que podemos en esta pandemia. Pero bueno, les voy a contar un poquito lo que estuvimos haciendo en este tiempo. Hace 10 años que estoy en el instituto, y he tenido un grupo de estudiantes de doctorado que han sido muy prolíficos. La verdad que estoy muy contenta por el trabajo que hemos logrado, estudiando aspectos nuevos en la respuesta inmune antituberculosa, tanto de la rama innata como adaptativa, y también como diferentes moduladores, especialmente hormonales, pero también trabajamos con alguna molécula checkpoint. En el contexto de la tuberculosis poseen un efecto modulador, siempre en el contexto de la coinfección con HIV. Entonces nosotros tenemos una fuerte colaboración con médicos. Acá estoy destacando a Omar, que realmente es un médico investigador. En un principio estuvo en el Hospital Fernández, ahora en la Fundación Huésped, pero bueno, tuvimos la suerte de tener colaboradores que realmente nos han aportado muchísimo, porque Omar es médico, trata a los pacientes, pero además tiene una visión súper positiva en cuanto a el aporte que puede hacer la investigación básica para mejorar la vida de los pacientes. Hemos colaborado con Rogelio y lo seguimos haciendo, tratando de ver cómo mejorar las respuestas inmunes contra Mycobacterium en su modelo. Estamos ahora llevando un trabajo adelante con ellos. Con Luciana hemos colaborado y pretendemos seguir haciéndolo, porque la verdad que ella y su gente son maravillosos colaborando y maravillosa gente. Entonces hemos logrado un trabajo bonito. Ahora les voy a contar un poco. Con Andrea Bruto de Meso del UNINFOR, que lamentablemente ya no está entre nosotros Andrea, pero hemos trabajado muchísimo junto con Belén Becchione, que es actual becaria postdoctoral, haciendo toda una caracterización
bioquímica, de química orgánica, de hormonas que ahora les voy a contar. Y bueno, colaboradoras como Graciela Turk, que son incondicionales, compañeras mías del INVIRS, ella y Natalia Laufer, son investigadoras que estamos siempre codo a codo intercambiando ideas, que ellas trabajan en otros patógenos, pero que usamos pensamientos similares. Entonces, realmente el crecimiento, y ahora estamos juntas en este proyecto de COVID, entonces juntas hacemos una masa crítica bastante interesante porque tenemos visiones bastante diferentes. Así que bueno, en este contexto es que estuvimos trabajando, y no hace falta decirles la importancia de la tuberculosis en el planeta, cómo es su respuesta inmune. Nosotros tratamos de investigar qué es lo que pasa entre ese macrófago y ese linfocito T cuando se encuentran, cómo interaccionan, cómo la bacteria cambia esas interacciones y de qué manera nosotros podemos entrar ahí y modular para ver una mejor respuesta del paciente. Siempre teniendo en cuenta que estamos en un contexto donde hay una infección por HIV de base, una infección que afecta muchísimo la respuesta al Mycobacterium y que a su vez es afectada por la infección por Mycobacterium, en el sentido de que bueno, el paciente con HIV pierde sus células específicas muy tempranamente, no recupera las células T en cuanto a su a su capacidad de reconocer, a su repertorio, no las recupera totalmente, están constantemente en un estado de inflamación crónica dada por la entrada de diversos elementos como el EPS. Bueno, estamos en un contexto de mucha inflamación y esto se ve en nuestros pacientes. Son pacientes los que están coinfectados con un grado de inflamación muy superior a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en tuberculosis, por ejemplo. Así que bueno, en ese contexto es en el que trabajamos nosotros. Comenzamos bajo el padrinazgo de Oscar, hace ya muchos años, interesándonos por qué es lo que pasa con este eje adrenal, con esta adrenal produciendo cortisol y DEA, qué es lo que pasa con la relación, en la interrelación entre este eje adrenal y la respuesta inmune. Y nosotros ya sabíamos, por parte del grupo de Oscar y de María Luisa, que había un crosstalk entre los dos sistemas, y que en tuberculosis había un efecto beneficioso de DEA sobre las respuestas TH1. Entonces nosotros quisimos saber qué pasaba en este contexto, teniendo en cuenta que, bueno, que hay otros factores que pueden llegar a modular, pero nosotros nos enfocamos ahí. Lo primero que hicimos allá lejos y hace tiempo fue ver qué pasaba en nuestros pacientes y cuál era el rol de DEA sobre la modulación de las respuestas TH1. Y vimos entonces que efectivamente en nuestros pacientes, porque lo que están viendo acá es el resultado del cultivo de células mononucleares de sangre periférica de pacientes coinfectados en presencia de antígenos de Mycobacterium tuberculosis, con o sin el agregado de hormonas esteroides como de hidroepiandrosterona o cortisol. Y bueno, observamos entonces que DEA incrementaba las respuestas TH1 in vitro. Esto es lo que estamos viendo, es por el ISPOT, la frecuencia de células productoras de interferón. Entonces este fue nuestra primera aproximación en cuanto a la investigación de cómo era el rol de DEA en estas respuestas TH1. Pero como también nos interesaban otros aspectos novedosos en la respuesta a Mycobacterium, y siempre las células T regulatorias son una población que está muy involucrada de estas respuestas, ya lo habíamos visto, ya lo sabíamos antes de tuberculosis, de la infección por tuberculosis, quisimos ver qué pasaba en los pacientes coinfectados. Y lo que encontramos es que si nos detenemos en la figura de citometría, en estos pacientes se encontraba expandida una población de células T, CD4 positivas, que no expresaban CD25, pero que sí expresaban FOXP3. Estas células estaban expandidas en los pacientes coinfectados con HIV y tuberculosis, y también en aquellos pacientes coinfectados con HIV y tuberculosis que presentaban síndrome de reconstitución inmune tuberculoso. No así en las
personas viviendo con HIV o personas viviendo con HIV con tuberculosis latente o dadores sanos. Solamente estaban incrementadas en estos dos grupos de pacientes. Esta población correlacionaba negativamente con la concentración de DEA plasmática en estas mismas personas, lo que nos indicaba entonces que había una relación entre estos dos parámetros, y efectivamente cuando nosotros cultivamos las células mononucleares de los pacientes con antígenos de Mycobacterium en presencia de DEA, vimos que la cantidad de FOXP3 dentro de las células, medidas por citometría de flujo, disminuía en estas condiciones, con lo cual nosotros ya pudimos describir esta población y pudimos ver que tenía una relación con la concentración de DEA plasmática. También vimos que esta población expresaba menos FOXP3 que las células T regulatorias convencionales. Nosotros a esta población la llamamos no convencional por no expresar CD25. Vimos que expresaban menos FOXP3, tanto en aquellas células provenientes de pacientes coinfectados como de dadores sanos, lo que nos llevó a pensar que quizás su funcionalidad en cuanto a la inhibición de respuestas estaba dañada, que no podían hacer una inhibición correcta. Sin embargo, no fue así, porque cuando hicimos cocultivos de células T efectoras con estas células convencionales o no convencionales, vimos que el grado de inhibición de ambos tipos celulares fue similar. Con lo cual, a pesar de tener una menor expresión de FOXP3, estas células podían generar una inhibición en un cultivo singeneico de la proliferación de linfocitos T. Asimismo, estas células no convencionales, la frecuencia de células no convencionales correlacionó con la expresión, con la cantidad de células CD4 que expresaban PD1, indicándonos de alguna manera que a mayor cantidad de células no convencionales, de regulatorias no convencionales, había un deterioro mayor en la respuesta inmune de estos pacientes. También nos indicaba este dato el hecho de que a medida que avanzara el tratamiento antituberculoso en estos pacientes, la cantidad, la frecuencia de células FOXP3 positivas, CD25 negativas, estas no convencionales, disminuía a medida que avanzaba el tratamiento y alcanzaba niveles similares a los observados en los dadores sanos. Cosa que era acompañada por una normalización en los valores de parámetros de inflamación, como acá les muestro la proteína C reactiva, pero también investigamos otras citoquinas y observamos lo mismo. Cosa que vimos que no ocurría con las células T regulatorias convencionales, que se mantuvieron de manera similar en todo el tratamiento. Así que bueno, de este trabajo pudimos hacer un estudio exhaustivo de estas células T regulatorias, ver cómo funcionaban y ver cómo DEA se relacionaba con ellas y modulaba su función. Continuando con el estudio del efecto de DEA, quisimos ver otro aspecto de la respuesta inmune antituberculosa, y era cuál era el efecto de DEA sobre la capacidad de las células dendríticas de inducir respuestas Th1-MTD específicas. Para eso lo que hicimos fue tomar monocitos de dadores sanos, diferenciarlos a células dendríticas, cargarlos con antígeno de tuberculosis y hacer un cultivo singeneico con linfocitos del mismo dador en presencia o ausencia de DEA. Entonces lo que observamos es, por ejemplo, que DEA incrementó la proliferación antígeno específica. Acá tienen un ejemplo de citometría de flujo donde con Mycobacterium la proliferación fue de un 16%, medida por dilución de CFC, mientras que cuando se agregó DEA al medio, esa proliferación se vio incrementada significativamente. Y vimos lo mismo cuando investigamos la producción de interferón gamma mediante citometría de flujo. Acá tienen la producción de interferón gamma, un ejemplo, ¿no?, de varios. La producción de interferón gamma inducida por Mycobacterium y cómo DEA incrementó esta producción. Entonces, bueno, ya vimos que tenía un efecto sobre las células Th1. En este trabajo, que fue un trabajo de Matías también,
vimos qué efecto tiene sobre la capacidad de la célula dendrítica de generar una respuesta efectiva contra la micobacteria. Continuamos trabajando y en su trabajo de tesis, Guadalupe investigó el rol de las células TCD8, las células TCD8 citotóxicas en el contexto de la coinfección. Y empezó con un estudio exhaustivo del fenotipo de las células TCD8 en pacientes coinfectados, comparándolo con otros grupos, ¿no? Dadores sanos, personas viviendo con HIV, personas viviendo con HIV con enfermedad latente y pacientes coinfectados. Ella hizo un estudio de cómo era la maduración de estos linfocitos T y cómo era el agotamiento. También, bueno, hicimos un estudio cualitativo de la expresión de CD45RA. Bueno, todo nos llevó a pensar que estas células TCD8 eran disfuncionales. Y acá les estoy mostrando un gráfico representativo de este análisis de Guadalupe, donde vemos que si analizamos todo el espectro de la infección, vemos que en los dadores sanos está incrementada la frecuencia de células vírgenes, mientras que si avanzamos en el espectro de la infección, vemos que los pacientes coinfectados aumentaron su frecuencia de células en estadios terminales de diferenciación. Y que la distribución de estas poblaciones es significativamente diferente entre los dadores sanos y el resto de los grupos. Esto lo hicimos porque utilizamos una herramienta que es gratuita del NIH, que se llama SPICE, que hace este tipo de análisis de distribución y compara entre poblaciones. Es una herramienta muy interesante que es muy recomendable para este tipo de análisis. Entonces, primero, Wada hizo un análisis del fenotipo de estas células, pero también in vitro investigó qué era lo que pasaba con el efecto de DEA sobre la funcionalidad de estas células. Y lo que vio fue que tanto la degranulación, o sea, la capacidad de degranulación medida por CD107A y B, la capacidad de producción de interferón gamma y la bifuncionalidad medida por citometría de flujo también, se veía incrementada cuando las células mononucleares en presencia de antígenos de micobacterias eran tratadas con TEA. Esto lo hizo por citometría de flujo y se correlacionó o se fundamentó en que DEA modificó la relación entre TIBET y EOMS, que son los dos factores de transcripción que modulan la funcionalidad de las células TCD8. Entonces, bueno, en este trabajo pudimos caracterizar las células TCD8 en los pacientes coinfectados y ver cómo DEA modificaba su función llevándola a una más efectiva contra la micobacteria. Wada siguió en la segunda parte de su tesis trabajando en esta relación entre macrófagos y linfocitos TCD8, y llegamos a este modelo de estudio que fue bastante difícil de poner a punto, pero que cuando lo logramos fue súper informativo, y consistió en lo siguiente: nosotros iniciábamos el trabajo con células mononucleares de sangre periférica de dadores sanos, y el objetivo era investigar la susceptibilidad de macrófagos polarizados a diferentes estadios a la lisis por linfocitos TCD8. Y cómo la vía de PD1 y PDL1 estaba involucrada en la modulación de dicha función. Para ello, como les dije, arrancábamos con células mononucleares de sangre periférica, separábamos los monocitos y los diferenciábamos a macrófagos, y después de eso los cultivábamos en presencia de citoquinas para llevar a estos macrófagos a un estado proinflamatorio, como con interferón gamma, o alternativo con interleuquina 4 y 10. Ahí es cuando los macrófagos se cargaban con antígenos de Mycobacterium, y se co-cultivaban en presencia de linfocitos TCD8. Estos linfocitos TCD8 eran autólogos y provenían de los mismos PBMCs que fueron cultivados en forma paralela con antígenos de Mycobacterium,
se separaron esas células CD8 por separación negativa, y se cultivaron, como les dije, con estos macrófagos, en presencia o ausencia de bloqueantes de PDL1, de la vía de PD1. El readout que nosotros teníamos era ver si el macrófago era asesinado por las células CD8 con una sonda de viabilidad que era 7AD. Entonces, finalmente lo que medíamos era la muerte de los macrófagos. Con este modelo de trabajo, si nos enfocamos en el gráfico de la izquierda, pudimos ver que los antígenos de Mycobacterium tuberculosis inducían un incremento en la muerte de los macrófagos inducidos por las células TCD8 específicas, solamente en aquellos macrófagos que fueron polarizados hacia un perfil proinflamatorio, no así en aquellos polarizados hacia un perfil antiinflamatorio, cosa que nos pareció muy informativa en cuanto a explicar la patología de la enfermedad, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros bloqueamos la vía de PD1 en este mismo sistema, lo que observamos fue que en aquellos, los macrófagos polarizados hacia un perfil proinflamatorio con interferón gamma, fueron los únicos susceptibles al incremento de la lisis, la muerte del macrófago por parte de los linfocitos TCD8. Así que bueno, gracias a nuestro modelo in vitro, pudimos explicar cómo era la susceptibilidad de los macrófagos a la lisis por células citotóxicas. Pero gracias a la ayuda del grupo de Luciana, a José Luis y a Melanie, tuvimos acceso a muestras de sangre, de derrame pleural, perdón, y con los derrames pleurales de personas con tuberculosis hicimos exactamente el mismo sistema. Separamos los macrófagos, separamos los linfocitos TCD8 y cargamos los macrófagos y hicimos este cocultivo. Y observamos lo mismo, que al bloquear la vía de PD1 se incrementaba la muerte de los macrófagos inducida por estos linfocitos T citotóxicos. Con lo cual, acá dimos por terminado nuestra investigación de los linfocitos TCD8, pero yo creo que vamos a continuarlo, porque la verdad que son células muy, pero muy interesantes para trabajar. El sistema nuestro realmente nos funcionó muy bien, y bueno, vale la pena continuar en esta línea. Pero bueno, ahora les voy a contar un poco lo que estuvimos haciendo con Belén, que Belén, como les dije, primero fue becaria doctoral y ahora es postdoc. Belén empezó estudiando el rol de DEA en las respuestas TH1, pero también estábamos interesadas en derivados de DEA, porque como ustedes saben, si DEA se utiliza como coadyuvante, puede tener efectos androgénicos. Entonces nosotros buscábamos derivados de DEA que tuviesen un efecto inmunomodulador, pero no un efecto androgénico. Entonces en la búsqueda de estos derivados, primero fuimos a la bibliografía, encontramos un par en la bibliografía, Belén se los puso a sintetizar porque no estaban comerciales, entonces Belén los sintetizó, y en la vía de síntesis de estos derivados apareció 7-oxo-DEA, que 7-oxo-DEA, además de ser un mediador en la síntesis, también es un derivado endógeno de DEA. Entonces lo medimos en plasma de pacientes coinfectados, y como ven, vimos que estaba incrementado. Belén puso a punto todo lo que es HPLC masa para medir esto, porque no hay tests que sean de base inmunológica como para medirlo, entonces tuvimos que recurrir al HPLC masa, y Belén trabajó fuertemente para medir 7-oxo-DEA en plasma de pacientes. Y observamos efectivamente que estaba incrementado en plasma de pacientes con respecto a los dadores sanos. Vimos también que había una correlación entre 7-oxo-DEA y el recuento de linfocitos TCD4, esto es, la inmunidad, el estatus inmune de estos pacientes, y también con el nadir de CD4, que es el valor más bajo histórico de cada uno de los pacientes. Pero lo más interesante que observamos en este grupo, en nuestra cohorte, es que 7-oxo-DEA estaba muy relacionado con la localización de la tuberculosis.
como ustedes saben, en una persona inmunocompetente, la tuberculosis muy probablemente sea pulmonar. En cambio, en los pacientes HIV hay mucha tuberculosis extrapulmonar, y esto es porque no pueden restringir a la bacteria en el pulmón, la bacteria se disemina, y eso habla de una muy mala respuesta inmune de los pacientes. Entonces, nosotros lo que vimos es que en aquellos pacientes con tuberculosis pulmonar, la concentración plasmática de DEA era mayor que en aquellos pacientes con tuberculosis extrapulmonar. Así que bueno, nos tiramos de cabeza a investigar cuál era el efecto de 7-oxodea in vitro en esta respuesta inmune, y vimos que 7-oxodea incrementaba la proliferación Mycobacterium inespecífica, incrementaba la producción de interferón gamma y de interleuquina 17 solo en los normales, pero no incrementaba la producción de interleuquina 10, cosa que nos pareció muy interesante y que contrastaba con lo que habíamos visto con DEA, que DEA sí incrementaba la producción de interleuquina 10, siendo que es una citoquina antiinflamatoria que podía llegar a disminuir las respuestas. Y acá tienen en nuestra comparación, que también hicimos comparaciones de potencia entre las dos drogas con el efecto de DEA, ¿no? Donde DEA no incrementó las respuestas de proliferación, al contrario las bajó un poquito, incrementó sí la respuesta de interferón gamma y, como les decía, incrementó un poco la producción de interleuquina 10. También 7-oxodea, no se los dije, pero incrementó TNF-alfa. Y nosotros nos enfocamos en este trabajo en investigar cómo es la relación entre las diversas citoquinas. Un número o una cantidad de citoquina ya no nos dice tanto como la relación entre una citoquina y otra para una respuesta inmune. Entonces, lo que hicimos fue ver qué pasaba con la relación entre citoquinas. Por ejemplo, entre interferón gamma e IL-10, donde vimos que 7-oxodea incrementaba esta relación, o TNF e interleuquina 10, donde también vimos que 7-oxodea incrementaba esta relación. No así las relaciones entre interferón gamma e interleuquina 17 o interferón gamma, TNF o IL-10, diciéndonos entonces que el grado de inflamación no se modificaba demasiado y tampoco se modificaba demasiado el grado de antiinflamación, que ambas cosas son necesarias para una respuesta efectiva contra Mycobacterium. Y acá abajo con los circulitos blancos vemos qué pasa con los dadores sanos, y vemos que 7-oxodea tiene solamente un efecto sobre la relación de interferón gamma y 10 en dadores sanos. Continuamos con el trabajo de Belén, y quisimos investigar en qué se basaban estas diferentes relaciones. Entonces nos metimos en investigar cómo era la expresión de diferentes factores de transcripción en las células T. Mediante citometría de flujo, nosotros investigamos entonces la expresión de FOXP3 y CD25 para ver las T regulatorias, de error gamma T para ver H17 y de TIBET para ver las TH1. Y de esta manera podíamos ver también las células que coexpresaban dos o más factores de transcripción. De vuelta, nos vimos que el balance entre TH1 y TH17 está alterado, el Mycobacterium lo altera, como ven acá la relación de TH1 con FOXP3, con T regulatorias o con T regulatorias no convencionales, al estimular los PBMCs de pacientes con Mycobacterium se veía disminuido. Y también esta relación de TH1 con células FOXP3 y TIBET positivas, que son células que ha sido descrito que son regulatorias con capacidad de ir hacia el pulmón, con lo cual serían peores para la patología tuberculosa. Entonces, en todos los casos, el cultivo con Mycobacterium tuberculosis disminuía esta relación. Pero cuando se agregaba 7-oxodea al medio, este efecto se revertía. Con lo cual, seguimos apoyando la noción de que 7-oxodea puede llegar a ser un inmunomodulador efectivo contra Mycobacterium tuberculosis. Por cuestiones de tiempo, yo estoy mostrando lo que hicimos con Rogelio, que la verdad que fue súper, súper interesante y lo queremos seguir cuando pase la pandemia, porque Belén fue al laboratorio de Rogelio,
trabajó con el modelo de tuberculosis en ratón, le administró 7-oxodea y vio que tanto la carga de bacterias como la patología en pulmón disminuía con el tratamiento de 7-oxodea. Así que tenemos resultados bastante prometedores como para proponer que 7-oxodea puede llegar a ser un adyuvante a la terapia tuberculosa, especialmente relevante en el contexto de las personas viviendo con HIV que tienen infección por tuberculosis mucho más frecuentemente, mucho más grave, y por ende reciben tratamiento durante mucho más tiempo. Entonces nuestra intención es buscar que corte el tratamiento para estas personas. Así que bueno, les mostré un poco toda nuestra historia, nuestras capacidades, que en realidad tenemos una capacidad de equipamiento en el laboratorio bastante buena, pero en realidad nosotros nos enfocamos siempre en tratar de buscar el mejor modelo para investigar la pregunta que tenemos. Buenísimas gracias por escuchar. Bueno, muchas gracias, Florencia.